En 2025, cuando tu teléfono se quede sin batería y es imposible saber la hora, involuntariamente empiezas a ponerte nervioso. ¿Pero qué pasa si? Imagina un mundo donde la frase «nos vemos a las 3 de la tarde» simplemente no existió. La gente en la Edad Media tenía una percepción completamente diferente del tiempo, que suena aterrador y sorprendentemente calmante. En aquella época llegar tarde era algo prácticamente inaudito. Imposible. Al fin y al cabo, ¿cómo puedes llegar tarde? ¿Cuando nadie sabe la hora exacta? Lo más cercano a una cita sonaría algo así: nos vemos cuando las campanas de la iglesia sonarán para las vísperas, oración o encuentro cuando tu sombra será tan alto como tú. Como si hoy le dijeras a un amigo, yo te ayudaré. Allí después de que mi gato termine tu sueño diurno. Parece ser temporal, Marcos, pero nada precisos. Sin embargo, la medición del tiempo era extremadamente importante. Especialmente para los monjes, que era necesario orar en ciertos momentos, horas del día. También se necesitaban comerciantes realice un seguimiento del tiempo para administrar sus asuntos. Falta de medición precisa del tiempo dio lugar a algunas situaciones muy interesantes. Existen registros judiciales reales de Inglaterra medieval, donde la gente discutía sobre si el delito ocurrió antes o después de que el gallo cantó. Solo imagínate intentarlo hoy, usar el canto del gallo del vecino como prueba ante el tribunal. Y aquí está otro dato curioso. En algunas ciudades medievales del oficial el cronometrador podría ser multado si tocara las campanas de la ciudad no durante. En verdad, la obra está completa. Estrés. Pero quizás lo más sorprendente en el calendario medieval, esto es lo que tranquila está la gente con esto: fueron tratados sin presión constante, minutos y segundos exactos, fluyó la vida en un ritmo diferente. No tenían uno moderno. Pánico. Oh no, llego 5 minutos tarde. En cambio, vivían en armonía con la naturaleza y sus comunidades. Hablando de ritmos de la naturaleza, uno de los más confiables formas de realizar un seguimiento del tiempo: la gente medieval observaba el movimiento del sol a través del cielo, que nos lleva a uno de sus más brillantes inventos, relojes de sol. Básicamente, estos son solo palos hechos hábilmente, mostrando el tiempo. Pero estos son hábiles, los palos fueron un verdadero avance para gente medieval que ya dominó el arte de seguir la danza diaria del sol en el cielo. El concepto básico era brillante. Simple. Pegar un poste llamado gnomon en el suelo. Y su sombra será moverse como el sol se mueve a través del cielo. Los maestros medievales tomaron esta simple idea y la desarrolló, creando varios dispositivos realmente impresionantes. Por supuesto, no eran tan precisos como teléfonos inteligentes modernos, pero podrían. Dime si es la hora del almuerzo o debéis estar de acuerdo en que esto no es de poca importancia. Algunos los relojes de sol medievales eran diseñados con tanta precisión que podría seguir el tiempo a intervalos de 15 minutos. Nada mal para algo que es esencialmente el famoso palo en el suelo. En particular, los modelos complejos incluso tenían marcas diferentes para diferentes estaciones, porque el camino el sol cambia a lo largo del año. Los eruditos medievales no solo estaban jugando, fueron, de hecho, los primeros técnicos entusiastas. El tipo más común fue reloj de sol horizontal, que generalmente se puede encontrar en jardines de monasterios o en jardines de la ciudad cuadrícula. Pero los europeos medievales mostraron creatividad en su enfoque proyectos. Tenían unos verticales relojes de sol en las paredes de las iglesias, ideal para aquellos que llegó tarde a misa. Portátil reloj de sol para viajeros comerciantes, que era el equivalente relojes de pulsera medievales, e incluso un reloj de anillo que se lleva alrededor del cuello, como una especie de joyería antigua. Hablando de monjes, eran especialmente obsesionados con relojes de sol precisos, porque todo su día giraba en torno a ciertos tiempos de oración. Imagina que eres un monje que tuve que explicarle a Abad por qué todo se perdió las oraciones de la mañana. Porque sus cálculos del reloj de sol resultaron ser infiel. Lo siento, jefe, lo olvidé. Tenga en cuenta la unidad al calcular la corrección en el equinoccio. En la Edad Media en un monasterio esto no funcionaría, pero los relojes de sol tenían sus inconvenientes. En primer lugar, estaban completamente inútil por la noche, que es como un teléfono, que solo funciona cuando estás de pie una pierna y mirar hacia el norte. Ellos tampoco funcionó en días nublados, lo cual,
Como se sabe de la Europa medieval, el mal tiempo cambió con bastante frecuencia. En tal lugares como Inglaterra o el norte de Francia, en estos meses grises de invierno las horas de sol sería tan útil como el chocolate pava. Además, cada sistema solar el reloj tenía que ser especial diseñados para su precisión ubicaciones. Mueva el reloj de sol hasta 80 kilómetros norte o sur, y de repente la pausa del almuerzo comenzará a tiempo. Desayuno. Los comerciantes medievales aprendieron esto, es una amarga experiencia. Hay registros reales de personas que se quejan de lo que muestra el reloj de sol hora incorrecta después del movimiento. Es como reiniciar el reloj cada vez, cuando vienes a visitar a tu abuela. Algunas personas medievales inteligentes intentó resolver estos problemas creando reloj de sol universal que podría ajustarse para diferentes latitudes. Eran esencialmente suizos, navajas de la época medieval. Cronología. Complejo, caro y lo que definitivamente estás alardeando ante tus propios ojos. Vecinos. Oh, esto es algo viejo. Este es solo mi reloj de sol portátil con ajustado por altitud y estacionalidad, factores de corrección. Nada especial. Islámico medieval. Los astrónomos han llevado la tecnología solar al siguiente nivel, horas a un nivel completamente nuevo. Ellos creó un reloj de sol que podía mostrar no solo la hora, sino también dirección de la Meca para las oraciones. Estas estructuras complejas eventualmente entró en los mercados europeos, lo que llevó a algunos interesantes culturales intercambios en la tecnología de la cronología. Los relojes de sol más caros estaban decoradas con detalles cuidadosamente pensados. Obras de arte e inscripciones. Uno de los famosos relojes de sol del siglo XI. Estaban cubiertos con pan de oro y el reloj estaban marcados con piedras preciosas. Hablemos del esplendor medieval. Algunos incluso incluyeron comentarios ingeniosos. Frases en latín sobre el paso del tiempo, como, solo marco el reloj de sol. Humor medieval en su máxima expresión. Pero aquí está. Lo que realmente demuestra cuánto los relojes de sol eran importantes. En universidades medievales los oficiales realmente funcionaron guardianes de relojes de sol. Estos los afortunados tenían un trabajo prestigioso, mantenimiento y configuración de la universidad reloj de sol. De hecho, iban. Departamento de la Edad Media, con excepción de que en lugar de restablecer las contraseñas calculó los ángulos del sol y la estacionalidad. Cambios. En la Edad Media, por mucho que curiosamente, incluso había algunos detallados. Manuales de operación solar, horas. Uno es particularmente digno de mención. El texto del siglo X comenzaba con las palabras que se puede traducir como: en primer lugar, asegúrese de que su reloj de sol no esté puesto patas arriba. Obviamente, incluso en ese servicio técnico de tiempos lejanos soporte encontró errores usuarios. Más adelante en el manual se siguieron instrucciones cada vez más complejas, lo cual probablemente no causó menos decepciones que las modernas guías de montaje de muebles por una famosa empresa sueca. Posesión. Había un reloj de sol súper preciso, un verdadero símbolo de estatus. Rico. Los comerciantes y los nobles ordenaron cada vez más estructuras complejas, compitiendo en la rareza de las funciones, como si fuera versión medieval de la posesión del último modelo del conocido smartphone anterior. Todos. Sin embargo, a pesar de la magnificencia horas de sol en días claros, la gente medieval necesitaba algo más confiable para clima nublado y hora oscura del día. Esta aquí en otro genio entró al juego, invención independiente de la energía solar, luz. Cuando el cielo estaba cubierto de nubes y los relojes de sol se volvieron inútiles, como, por ejemplo, el escudo de chocolate de fuego, la gente recurrió a los relojes de agua, que las fashionistas de aquella época llamaban clepsidras. Este nombre viene del griego, palabras que significa ladrón de agua. A pesar de lo único es que estos dispositivos realmente secuestraron, es común. Atención. El principio de funcionamiento del agua simple. El reloj parecía un reloj de arena. Solo en lugar de se utilizó agua para la arena. Una gota para el agua fluía gota a gota de un recipiente en otro, y las marcas en las paredes mostró el tiempo pasado. Suena bien, no es difícil, pero algo medieval. Los ingenieros convirtieron esta simple idea en el auténtico coche Goldberg, solo que en actuación medieval. El reloj de agua más famoso fue creado por Al-Jazari en 1206. Este no era solo un dispositivo para medir tiempo, pero el verdadero robot actuación.
El reloj tenía una esfera flotante. Músicos, puertas automáticas e incluso pavos reales mecánicos extendiendo sus alas colas cada hora. Fue real un triunfo de la ingeniería. Como si alguien miró un reloj normal y dijo, ¿sabes qué? Necesitan bailar. Marionetas y pájaros en movimiento. Los relojes de agua medievales eran los más diferentes formas y tamaños. Los más pequeños eran portátiles dispositivos utilizados por los científicos y médicos, y los más grandes eran enormes. Actitudes sociales que ocuparon habitaciones enteras. En algunos casos especialmente impresionante reloj situado en mezquitas de Damasco, el sistema se utilizó con tenedores volcándose como dominós a lo largo del día, creando una cadena reacción de la cronología. Cada contenedor lanzaba el siguiente y todo el sistema se reinicia cada 24 horas. Horas, a menos que, por supuesto, nadie accidentalmente no lo toque. Médicos medievales usé un pequeño reloj de agua para midiendo el pulso de los pacientes. Ellos contó los latidos del corazón hasta una cierta cantidad de agua fluyó a través de sus relojes portátiles. Era esencialmente medieval. Rastreador de actividad física sin contador de pasos y notificaciones molestas sobre la necesidad de levantarse y estirarse cada hora. Algunos los médicos se han vuelto muy buenos en esto arte que podría diagnosticar enfermedades basadas en el número gotas de agua por latido del corazón paciente. Es importante tener en cuenta que el agua los relojes, a diferencia de los que dependen del sol, hermanos, podrían trabajar de noche. Este fue especialmente importante para la época medieval. Monjes. ¿Quién necesitaba despertarse para oraciones de medianoche? Antes de la aparición del agua durante horas tuvieron que depender de alguien que estaba despierto para vigilar estrellas. Pero como dicen, todo tiene su lado bueno. Tiene sus inconvenientes. Reloj de agua no fueron la excepción. Velocidad del flujo de agua dependía de la temperatura, así que en verano el reloj podría avanzar rápido o retrasarse en invierno. Los relojeros medievales tuvieron que ajustar constantemente el tamaño del agujero para compensar el flujo de agua a estas fluctuaciones. Fue como reprogramación de relojes digitales. Solo que en lugar de presionar botones había que jugando con pequeños agujeros, tratando de no inundar el monasterio. Particularmente inventiva medieval, los ingenieros crearon relojes de agua con compensación automática sistemas. Agregaron unos extras cámaras y flotadores que regulan el flujo agua dependiendo de los cambios presión. Estas personas eran reales ingenieros propios de Silicon Valley tiempo. Solo en lugar de programar en Java codificaron sobre el agua. En un reloj famoso incluso tenía un sistema flotadores pesados, automáticamente regular la velocidad del flujo de agua a cambio de temperatura. Fue la automatización medieval en todo su esplendor belleza. El reloj de agua más complejo podría dividir el día en horas iguales, lo cual era especialmente importante en una época en la que la mayoría de la gente todavía lo usaba reloj de tiempo, duración que variaba dependiendo de época del año. Imagínate cómo era difícil programar reuniones cuando la hora era. Podría durar de 45 a 75 minutos dependiendo de la temporada. No es de extrañar que la gente medieval llegaban constantemente tarde. Se han conservado registros. Un comerciante particularmente irritado, quien escribió, conocí a un comerciante lana a la hora tercia, la cual, al parecer eran las 4 en su tiempo reloj de agua y definitivamente la quinta hora. Según el reloj de sol de la ciudad. Uno de los mayores problemas con los relojes de agua era mantener su funcionalidad en tiempo helado. Algunos medievales los relojeros demostraron ingenio y comenzó a usar vino en lugar de agua en invierno. Esto probablemente condujo a situaciones interesantes. El reloj corre rápido o tu líquido probado para medición, tiempo. En las notas de un francés el monasterio mencionó que cruzaron para vino diluido en los meses de invierno, lo que dio lugar a una frecuencia sospechosamente frecuente ver sesiones de mantenimiento. Mantener el reloj de agua era un trabajo, requiere empleo a tiempo completo. Relojeros debería haber limpiado las tuberías regularmente, regular el caudal y rellenar agua. Fue como estar tanto un fontanero como cronometrador. Se han conservado registros medievales quejas de los relojeros sobre la acumulación algas en las tuberías. En uno en particular divertida queja sobre el reloj chic del siglo X dice, hay hierbas en el tanque de agua. Más que en el jardín del monasterio.
En algunos lugares el servicio de agua, los relojes se convirtieron en un negocio familiar y los secretos manteniendo la funcionalidad de estos, los cronómetros caprichosos, se transmitieron de generación en generación. Generación tras generación. Estas familias eran el equivalente medieval de la técnica apoyo. Solo en lugar de aconsejo a las personas que lo apaguen y lo vuelvan a encender. Enciende el dispositivo, se ajustaron corrientes de agua y limpiaron las hojas de tubos de entrada.